último bloque de esta tutoría. En este último bloque vamos a hablar específicamente del vínculo de la sociedad y el Estado. Yo no me quisiera meter demasiado en el vínculo, en el concepto de Estado, porque ustedes van a tener tutorías y tienen artículos específicos sobre el concepto, sobre su desarrollo histórico, pero bueno, no puedo dejar de darles una pequeña definición de lo que es el Estado. El Estado es la institución más importante de un país, así terminábamos el bloque anterior, y tiene una particularidad, spoiler alert: detenta para sí el monopolio de la violencia legítima en un territorio delimitado. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero por suerte el público se renueva. ¿Cuál es la diferencia entre la Asociación de Veraneantes de las Toninas y el Estado Nacional? Que la Asociación de Veraneantes de las Toninas es una organización o una institución más simple, no tiene ministerios, tiene menos dependencias. No, que el Estado detenta para sí el monopolio legítimo de la violencia en un territorio delimitado. Entonces, nosotros vamos a reconocer al Estado no por sus fines, sino por sus medios. En tanto detente el monopolio legítimo de la violencia, estamos hablando del Estado. La sociedad y el Estado se vinculan de muchas formas. Yo miro hacia abajo porque saben que yo tengo una ayuda a memoria acá. Se vinculan de muchas formas. A veces ese vínculo es de cooperación, otras veces es de conflicto. Es clave el concepto de actores sociales, que ahora va a aparecer flotando por acá al lado de mi cabeza, que son individuos, son grupos organizados, más o menos organizados. ¿Qué quiero decir con más o menos organizados? A veces son personas autoconvocadas como los que van a marchar al obelisco. Otras veces son grupos organizados como los partidos políticos que tienen un estatuto, una carta orgánica, etcétera, etcétera, que lo que hacen es luchar por sus intereses. Y por eso las instituciones se vuelven clave, porque lo que hacen es ordenan la distribución del poder en una sociedad. Ordenan la lucha por el poder, distribuyen el poder, determinan qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer cuando estás en un lugar de poder. Por ejemplo, la distribución de poderes que establece la Constitución Nacional, cómo se llaman las elecciones, determina cómo una persona accede al cargo de presidente. Y acá me gustaría detenerme porque esto está bastante mejor explicado de lo que yo pueda hacer redundante. Insisto, mi interés no es repetirles los mismos que ustedes ya pueden ir a leer en el artículo o en todas herramientas, ¿no? Me interesa que nos detengamos un momento en el concepto de sociedad civil. La sociedad civil somos todos y cada uno de nosotros que no somos, estamos en este momento en un cargo estatal, aunque por ejemplo mi categoría es un poco rara porque yo como docente soy un agente estatal. Está compuesta por todos y cada uno de nosotros que estamos, las personas que estamos bajo el mismo Estado y que nos agrupamos con diferentes objetivos. Entonces, las instituciones de la sociedad civil son todo ese entramado que puede ser más o menos formal, porque como les decía, una cosa es un partido político que tiene todo un entramado, una carta orgánica, una estructura, secretarías, elecciones para definir las autoridades, y otra cosa es no se me ocurre en este momento, ¿no? Un grupo, un colectivo informal, de personas que se juntan a leer la obra de Jane Austen. Entonces, lo importante es entender esto, ¿no? No emanan del Estado, no son instituciones que emanan del Estado, sin embargo, tienen un reconocimiento estatal. Yo como particular me puedo abrir una escuela, pero necesito el reconocimiento del Estado. De todas formas, una escuela es una institución formal, no es una organización de la sociedad civil. Ahora, cuando veamos los ejemplos, creo que esto va a quedar un poco más claro, ¿no? Y lo que hacen es, estas instituciones, este tramado institucional que emana de la ciudadanía, lo que hace es fortalecer la participación de los ciudadanos y de las ciudadanas para que no se queden ahí aislados y solos. Entonces, estas instituciones de la sociedad civil van a tener un montón de objetivos. Por ejemplo, la defensa de los derechos y leyes que el Estado ya reconoce, pero que por alguna razón no se garantiza su cumplimiento. Piensen en todos los colectivos de mujeres, de docentes, etcétera, que en todas las provincias del interior de Argentina luchan por la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral. La ley existe, pero todos los estados provinciales no la implementan. Entonces, todos esos colectivos que luchan, podemos hablar de instituciones de la sociedad civil. La concreción de funciones que el Estado, por las razones que sea, no está cumpliendo. Ustedes, cuando entremos al contenido más bien histórico, más duro, van a ver que hasta más o menos la década del 30 funcionaban en Argentina muchas sociedades de beneficencia que se ocupaban del cuidado de menores que habían quedado huérfanos.
y ese tipo de cosas. Bueno, el Estado no se ocupaba de estos niños, entonces esas instituciones formadas por las damas de la alta sociedad pueden considerarse una protoidea de lo que es una situación de la sociedad civil. Hoy podemos hablar de cualquier comedor en cualquier barrio que cumple funciones que el Estado no está cumpliendo. Otro tipo de instituciones de la sociedad civil son aquellas que luchan por la ampliación del marco moral de la sociedad. Recuerden la definición de moral, lo que está permitido, el marco que rige las relaciones. Entonces, colectivos como el colectivo LGTB, los colectivos de mujeres que lucharon por la implementación de la ley de aborto legal, de la IVE, amplían su lucha, está orientada a ampliar lo que está permitido y lo que no está permitido hacer en una sociedad. Eso se traducirá en normativa, pero primero hay todo un trabajo que se hace para que la gente empiece a pensar de otra manera. Este es un concepto que pertenece a un sociólogo que se llama Howard Becker, que si lo quieren, si alguno se quedó enganchado, si alguno está haciendo esta materia para cursar alguna carrera de la Facultad de Ciencias Sociales o de Filosofía y Letras, les recomiendo que lo googleen porque es un sociólogo que habla de una forma muy canchera de temas que son muy interesantes. Y finalmente otras instituciones de la sociedad civil son cualquier institución que fomente intereses de la ciudadanía. Los clubes de fútbol, los clubes de barrio, las asociaciones de fomento, la asociación de veraneantes de las Toninas, todo ese tipo de instituciones que son impulsados por las propias personas. Y así, no me quiero extender demasiado más en este tema, me parece que los ejemplos son bastante claros, entender este lugar nuevamente de instituciones que emanan de la ciudadanía, pero que al mismo tiempo necesitan un reconocimiento estatal, son muy importantes, ¿no? Y así como, ¿vieron el Oroboro, que es la serpiente que se muerde la cola? Durkheim es el alfa y el omega de la tutoría del día de hoy, porque vamos a terminar este bloque nuevamente hablando de Durkheim, metáfora que a mí me gusta mucho, el Oroboro. Durkheim decía que es muy importante que existan instituciones intermedias entre el Estado y los individuos, justamente porque esto hace que los individuos, Durkheim, Tocqueville también va a ser otro gran teórico, el teórico por excelencia del concepto de sociedad civil, pero todos estos autores lo que apuntan es a que es muy deseable que la gente no se quede replegada en sus casas, sino que tenga espacios de donde participar de sus intereses, para que sienta que tiene algún tipo de injerencia en los asuntos públicos. Ustedes en herramientas, y ya si mal no recuerdo va a ser en la unidad 5 o en la unidad 6, van a tener el artículo de Paula Bertino sobre las democracias delegativas. Nosotros, los y las ciudadanas, ¿qué hacemos? ¿Solo vamos a votar? Nada más, y esa es toda nuestra participación en la esfera pública. No, tenemos todo este entramado institucional, que son las instituciones de la sociedad civil, que nos hacen sentir que podemos formar parte de los asuntos públicos. Piensen en instituciones de la sociedad civil que han logrado por su accionar el reconocimiento del estado de situaciones y que han cambiado, por ejemplo, las leyes. Se me ocurre un ejemplo que no es muy bueno, pero porque no lo seguí demasiado al caso, no porque tenga algún tipo de juicio al respecto, pero las asociaciones de madres que luchan por la legalización del cultivo de cannabis para uso medicinal. Bueno, instalaron una agenda pública para que repensemos qué es lo que es legal y qué es que no es legal, qué tipo de tratamiento, prácticas médicas. ¿Ven? No estamos solos, aislados, no sentimos que no tenemos ningún tipo de poder. A partir del entramado institucional de las organizaciones de la sociedad civil, podemos sentirlos y las ciudadanas que participamos. Entonces, bueno, esta institución, este bloque va a ser un poquito más largo porque me gustaría que terminemos haciendo un mini repaso de lo que hablamos en estos 3 bloques. Y no encuentro mi repaso, por supuesto, porque ustedes saben que siempre sale mal en cámara, ¿no? Bueno, partimos del concepto de hecho social de Durkheim, que son formas de hacer, sentir y pensar que vienen de afuera y que nos coercionan. Ahí empezamos a pensar que nuestras interacciones están pautadas y ordenadas, porque hay algo que viene de afuera que es más que la sumatoria de los individuos, y ahí justamente entran las instituciones, que son esos mismos, pautas que regulan las interacciones. Entre los individuos entre sí, entre los individuos el Estado, entre los individuos y los grupos. Todo tipo de interacciones que ustedes imaginen, bueno, hay una institución operando ahí en ese vínculo de relaciones. Las instituciones, siguiendo a O'Donnell, decimos que hay de 2 grandes tipos, formales e informales. Ambas son históricas, ambas tienen sanciones. Las instituciones formales, quizás es más clara esa sanción, pero las instituciones informales también tienen un tipo de sanción. Otra cosa que también vimos es que ambos tipos de instituciones funcionan permanentemente, en lo que acabamos de ver de la sociedad civil, de las instituciones de la sociedad civil, esto también es claro. Funcionan simultáneamente, incluso vamos a ver que comportamientos ilegales pueden devenir en instituciones informales, como es la corrupción, como va a ser el fraude patriótico.
Dijimos que las instituciones son eficaces, son efectivas, son históricas y que, como les acabo de decir, ambos tipos se dan simultáneamente. ¿Por qué las instituciones son importantes y son clave en esta materia, introducción al conocimiento de la sociedad y el Estado? Porque regulan la interacción y son clave para que pensemos la distribución del poder en una sociedad y cómo es el vínculo entre esa sociedad y el Estado. Hasta aquí esta tutoría. Recuerden que cualquier duda que tengan sobre cualquier artículo de esta unidad 1, ustedes tienen el foro de la unidad 1, valida la redundancia, en la sesión 2 de nuestro campus para hacer todas las preguntas, comentarios, cosas que no hayan quedado claras, no se queden con las dudas, vayan al foro y hablen ahí. Recuerden que ver la tutoría trae suerte. Muchas gracias. Chau, chau.